Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga. Bien, en esta mañana estamos a 8 días del Domingo de Resurrección. La semana pasada tuvimos un tiempo muy hermoso celebrando el Domingo de Resurrección. La idea era invitar a muchas personas nuevas para que escuchen la palabra. No que nosotros no necesitemos escuchar, pero también debemos compartir las cosas buenas que tenemos. Y lo mejor que tenemos es la palabra de Dios. Así es que la intención la semana pasada era compartir con personas nuevas. Ojalá cada semana tuviéramos la posibilidad de compartir con tantas personas como las que vinieron la semana pasada. La semana pasada vinieron más de 1000 personas y eso fue hermoso. Algunos hermanos tuvieron que gentilmente ceder sus asientos e irse a la parte de afuera a escuchar el culto en una pantalla, y lo hicieron con mucho cariño porque sabían que lo que estaban haciendo era para la gloria de Dios. Créanme que si yo tuviera que irme ahí afuera para que se salve un alma, me iría todos los domingos. He escuchado que algunos se disgustaron. Qué lástima que no comprendieron que el Evangelio es algo que no debemos encerrar en nuestro corazón, sino que es algo que debemos compartir con los demás. En todo caso, si se sintieron mal, les pido perdón, porque tal vez todavía no es el tiempo en que se comprenda completamente lo que Dios está haciendo en este mundo. Hay etapas de crecimiento en el cristianismo y no todos crecemos a la misma velocidad. Pero en todo caso, si se han sentido mal, les ruego que nos perdonen. No era la idea incomodar a nadie, la idea era que podamos traer a cientos de personas. Y ¿saben una cosa? Lo logramos. Dios se manifestó y bendijo nuestro proyecto, y eso es tan maravilloso que yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Espero que ninguno de los que se sintió incómodo diga, entonces yo me voy, porque en esta iglesia yo no me puedo estar sentado todo el tiempo. La verdad, Dios no nos llamó a estar sentados, nos llamó a estar activos, a pelear la buena batalla, así dice la Biblia, ¿verdad? Y debemos estar atentos a lo que Dios hace, a las oportunidades que Dios nos da para salir adelante. Y como decía, que les pido perdón, porque quiero hablar del perdón. Quiero hablar de lo que significa perdonar y ser perdonado. Sabemos bien que Jesús fue a la cruz para perdonarnos. No fue para otra cosa. Él no fue tan débil que no pudo defenderse y escapar de la cruz. Si Él hubiera querido, hubiera escapado de la cruz. Pero Él vino a morir por usted y por mí. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque nuestra libertad de acercarnos a Dios se perdió cuando el pecado entró en nuestras vidas. Y ustedes saben que Dios ha establecido la cruz de Jesús como el medio de reconciliación para que volvamos a acercarnos a Dios y no nos separemos nunca más de Él. La cruz no es un lugar donde voy de vez en cuando, es un lugar donde voy y permanezco. ¿Qué es ir a la cruz? Ir a la cruz es
reconocer que Jesús murió por mí y que su sangre se derramó para limpiar mis pecados. Yo no puedo decirle a Jesús, súbete otra vez porque ya me dieron ganas de pecar. ¿Verdad? Si ya me arrepiento para siempre. Porque la salvación que Dios me da también es para siempre. De lo contrario, Dios diría, bueno, te voy a dar una salvación por una semana. ¿A cuántos les gustaría tener una salvación por una semana? ¿De qué le serviría? Se termina la semana y usted sigue camino al infierno. Pero Jesús hizo un sacrificio perfecto para que usted nunca más tenga que pensar en caminar hacia el infierno, sino que más bien usted comience a caminar hacia Dios, hacia la vida eterna que Jesús ofrece. Nosotros los seres humanos fuimos creados para tener comunión con Dios, y esta comunión se perdió cuando tomamos la decisión de vivir por cuenta propia, cuando no nos interesó lo que Dios hizo por nosotros. Cada vez que nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, le estamos diciendo a Dios, no nos interesa estar al lado tuyo. Yo no creo que alguno de ustedes quiera decirle eso a Dios, ¿verdad? Todos queremos decirle, Señor, estoy interesado en caminar contigo el resto de mi vida, porque eso es lo más sabio. Lo más tonto es vivir alejado de Dios. Alejado de Dios no hay protección. Cuando usted usa un paraguas en medio de la lluvia, se protege de la lluvia. Pero si usted deja el paraguas a un lado, esa lluvia va a mojarlo hasta que usted se empape y se enferme. Asimismo es la protección de Dios, está siempre sobre nosotros. Y querer salir de esa protección es insensato, es incorrecto. En realidad, es tonto. Esta reconciliación que Dios le prometió a usted y a mí, una reconciliación humana divina, es decir, entre nosotros los humanos y Dios que es divino, Dios la promovió desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, es decir, desde Adán y Eva. Cuando Cristo vino, ¿qué fue lo primero que predicó? Dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Es decir, Dios se está acercando a ustedes para perdonarlos, pero deben arrepentirse. Entonces el arrepentimiento es básico para acercarnos a Dios. Les ruego que lean Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades son maldades. Voy a leer con esa palabra que es un poco más entendible para nosotros. Pero vuestras maldades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, nuestro mal comportamiento nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Dios no puede convivir con el pecado, porque Dios es santo. Y lo santo nunca puede convivir con lo inmundo. Y el pecado es inmundo. Es más, el pecado es sinónimo de muerte. Cuando usted peca, usted está muriendo. De hecho, Dios nunca creó al hombre para que muera. Cuando creó a Adán y Eva, nunca les habló
de un periodo de tiempo. Los creó eternos. Pero ¿por qué? Cuando usted lee en el capítulo 3 de Génesis que Adán y Eva pecan, dice, de cierto morirás. Es decir, la muerte entra a la humanidad por el pecado. Y la vida eterna, entra a la humanidad por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que nosotros tengamos seriedad en nuestra vida cristiana. No una vida de indiferencia a lo que Dios hace. Todo el tiempo debemos estar atentos de qué parte de nuestra vida no está agradando a Dios. Ahora, déjeme decirle, Dios es alegre. No asuma que Dios es algo triste y angustiado. Usted puede sentirse alegre, cantar, bailar, hacer lo que quiera, sin pecar. Y se puede, créame que se puede. La gente tiene en la cabeza que si se acerca a Dios va a perder algo. Con Dios nunca perdemos nada. Con Dios siempre es ganancia. Si Dios es el que nos dio todas las cosas. Lo que pasa es que cuando vivimos lejos de Dios, valoramos las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. Y ahí es donde hay que cambiar. Isaías dice claramente que nuestros pecados nos han separado de Dios, han hecho división entre Dios y nosotros. Pero si nosotros decidimos con humildad reconocer nuestra incapacidad de volvernos a Dios y le decimos a Jesús, acércanos a Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, usted recuerda eso, ¿verdad? Y no hay otro camino, el único camino es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la única forma de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo. Y yo quiero que usted lea, por favor, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Está oyendo eso? Cuando Cristo vino, fue porque Dios quería reconciliarse con usted. ¿Cuántos le quieren decir sí a Dios? ¿Sí me explico? Es tan importante eso. Cristo viene para que usted y yo nos reconciliemos. Por eso dice en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escuche bien, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, usted ha sido perdonado para que usted también comparta con los demás esa reconciliación con Dios. Así es que usted no nace en el reino de Dios, usted no nace en Cristo para ser pasivo, usted nace en Cristo para ser activo. Podríamos decir para ser reproductor de lo que Dios ha puesto en su vida. Por eso Jesús dice que quiere mucho fruto de usted y de mí. Me da mucha pena cuando alguien piensa que es de venir a la iglesia y que con eso está pagado más que suficiente lo que Dios ha hecho por nosotros. Déjeme decirle que usted y yo somos deudores eternos de Dios.
Usted y yo nunca le podremos pagar a Cristo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso no tiene precio y usted nunca le podrá pagar. Usted no viene a la iglesia para que Dios no se ponga enojado. Usted viene a la iglesia para aprender la palabra de Dios, para alimentarse espiritualmente y luego enfrentar un mundo lleno de pecado, de problemas, de angustias y de circunstancias difíciles. ¿O no es así su vida? No, yo nunca tengo ningún problema, dirá alguno por ahí. Debe ser que viven en Parques de la Paz. Porque los que viven ahí no tienen ningún problema. Están de vecinos al ladito del otro y no se pelean. Porque sabe que están muertos. Pero hay algunos que andan caminando por ahí que están muertos. Y eso es porque no han entendido el propósito de Dios. Jesús, cuando vino un hombre y le dijo, Señor, yo te voy a seguir, déjame que entierre a mi padre y luego te sigo. Jesús, ¿qué le contestó? Deja que los muertos entierren a los muertos. Es decir, hay muchos muertos vivientes en este mundo. Son todos aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. El que no tiene a Cristo en el corazón es un muerto viviente, porque su espíritu está muerto. Pero cuando usted viene a Cristo, usted renace espiritualmente. Ya lo vamos a chequear. Hay versículos que lo dicen claramente. Ahora, esta reconciliación con Dios no puede hacerse efectiva, y esto sí quiero que me escuche muy bien, más que bien, porque es el centro de lo que estamos hablando en esta mañana. Esta reconciliación con Dios no puede hacerse real en su vida si usted primero no perdona a aquellos que lo ofendieron. A ver, eso ya no me gustó. Estaba bonito eso de que a mí me perdonen los pecados, pero yo perdonar, eso sí que no, porque a ese se la tengo jurada. Usted nunca ha dicho eso, ¿verdad? Tal vez en otras iglesias que dicen esas cosas, aquí no. Todos son santulones. ¿Son santulones? Ya. Hemos dicho cosas como esas, ¿verdad? Nos hemos sentido heridos tan terriblemente que hemos pensado en no perdonar a alguien. Pero ¿sabe una cosa? Ese es el error más grande que usted puede cometer. Porque Dios no quiere que así sea. Le voy a mostrar algo. Lea por favor Marcos capítulo 11. Ese vecino no lo aguanto. Apenas pueda le saco los ojos. O cosas por ahí. ¿Algunos de ustedes tienen un mal vecino? ¿Ah? Sí, ¿no? Y a lo mejor ellos dicen que ustedes son malos vecinos. No sé cómo ellos pensarán. Pero lo interesante es que no tengamos rencilla con nadie. Mire, Marcos 11, del 25 al 26 voy a leer. Está hablando del Señor Jesús y dice así: y cuando estéis orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús? No te atrevas hablar conmigo si primero no has perdonado. Pero ya le voy a seguir leyendo, espérese. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oh, ya me desinflé. Me encantaba que Jesús vaya a la cruz a morir por mí. Pero perdonar a ese muérgano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Dios nos está confrontando en esta mañana. Dios nos está diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero es que en este momento piense usted en esa persona. Terrible, ¿verdad?
¿Cómo se puede perdonar un ser humano como ese? Insoportable. Dios le dice, perdónalo. Y tú dices, yo amo a Dios, pero yo no voy a perdonar eso. Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y aquí Jesús te está mandando a perdonar. Es que, pastor, usted no sabe lo que me pasó. A mí me violaron. Me hicieron lo de aquí, lo de allá y esto. ¿Cómo voy a perdonar? Dejándote llenar del amor de Dios. Cuando el amor de Dios entra a tu vida, tú puedes perdonar. No quiero que vayas a buscar a esa persona, pero delante de Dios, libéralo y libérate. Porque sabes una cosa, tu corazón se está pudriendo porque no has perdonado. La falta de perdón hacia otros crea amargura en nuestro corazón. ¿Han conocido personas amargadas? ¿Han conocido? No. No se les ha cruzado por ahí nadie. Las personas, ¿por qué usted piensa que las personas amargadas existen? Porque no han perdonado. Porque viven con una espina en el corazón. Pero el que perdona siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un abrazo, siempre tiene una palabra bonita para las personas que se le acercan. Jesús quiere que usted sea así, quiere que usted sea una fuente de amor, no una fuente de odio. El odio no tiene cabida para el cristiano. Cuando entra Jesús, Jesús es el amor. Acuérdese que Dios, la palabra dice que Dios es amor y Jesús es Dios. Así que si Jesús entra en su corazón, usted se llena de amor y puede perdonar al peor ofensor. Y aquí Dios le está diciendo que si usted no perdona, usted tampoco puede perdonar. Y tampoco, si usted ha sido el ofensor, tampoco usted se la va a llevar gratis. ¿Hemos ofendido a alguien en esta vida? No, pastor, nosotros no. Y baja la mano. ¿Sabe una cosa? Todos hemos ofendido algún momento. En algún momento a alguien le hemos dicho algo que lo ha impactado y lo ha ofendido. ¿Sí o no? Eso tampoco puede quedarse en paz. Mire usted, Mateo 5:23. Es interesante que recorramos la Escritura para que aprendamos lo que Dios quiere de nosotros. Mateo 5:23 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántos alabaron al Señor en esta mañana? Si alguien tiene algo contra ustedes, esa alabanza no funcionó. Le estoy leyendo la palabra de Dios. Lo que Dios le está diciendo a usted: no me importa que me vengas a ofrecer el canto más lindo, que tu voz sea la más linda de todas, que se te salgan las lágrimas, que levantes las manos, que te tires al piso. Nada de eso sirve si no te has puesto a cuentas con todas las personas de este mundo. Porque si alguien tiene algo contra ti, es que tú lo has ofendido. Y Dios dice: yo no voy a aceptar la ofrenda de un ofensor, de uno que ha dañado a otra persona. Yo no me voy a hacer el de la vista gorda, dice el Señor. Es más, en el Antiguo Testamento dice muy claro que Dios no tendrá jamás por inocente al culpable. Dios es justo, hermanos. Él es amor y nos ha perdonado. Y creo que nos seguirá perdonando. Pero no intentemos vivir sorprendiendo a Dios. No, es que yo soy pilas. La viveza criolla no funciona con Dios. Dios lo sabe todo.
¿Estamos de acuerdo? Todo esto que estamos hablando, créanme, será de inmenso beneficio para sus vidas. Leamos Mateo un poquito más, un capítulo más adelante, Mateo 6, 14, 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta frase está exactamente después de que Jesús enseñara a orar el Padre Nuestro a sus discípulos. Que por supuesto Jesús no dijo: ahora les voy a enseñar el Padre Nuestro. Esta es la oración que Jesús oró delante de sus discípulos para que sus discípulos, ¿dónde están sus discípulos? Para que sus discípulos entendieran la estructura de una oración, no que se aprendieran un rezo, no que repitieran como loritos, porque los loritos también pueden repetir una oración. Dios quiere que usted sienta lo que dice. Y cuando está enseñando la oración, Jesús nos está enseñando cómo dirigirnos al Padre. Mire, la palabra áfesis es una palabra que usted posiblemente no conozca, es una palabra en griego, y esta palabra es la que se traduce perdón en griego, ¿no? Áfesis. Y el significado etimológico de esta palabra, o mejor dicho, el significado real o profundo de esta palabra es libertad. El perdón es liberar. El perdón es liberación. Pero maravillosamente, cuando usted decide perdonar a otra persona, usted lo libera, pero también se libera usted mismo. Así que el perdón es vital para nuestras vidas. Dios siempre proveyó para la reconciliación con Él el perdón. Por eso en el Antiguo Testamento se conseguía el perdón de Dios a través de ofrendas y sacrificios por el pecado. Y se acuerdan que llevaban un animalito, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se llevaba un corderito o algún animalito y se lo ofrecía, y se mataba ese animalito inocente para que ese animalito inocente o la sangre de ese animal inocente cubriera el pecado del que estaba presentando la ofrenda. Pero yo me puse a meditar en este tema y me pareció tan interesante que cada vez que alguien pecaba, alguien más tenía que morir. Es decir, el pecado produce muerte. El pecado trae muerte. El pecado termina dañando. Y fíjense que esto es tan cierto que Jesús nunca pecó, que Jesús fue totalmente inocente y Él murió por usted y por mí. Nuestro pecado provocó la muerte de Jesús. Ay, pero yo no vivía en ese tiempo. Por gusto me echa la culpa a mí este pastor. Dirá alguno. Déjeme decirle que Jesús vive en la eternidad y que Él hizo un sacrificio para siempre. Eso lo dice claramente el libro de Hebreos. Es decir, para que su sacrificio estuviera siempre vigente a través de la historia. De eso también hablamos la semana pasada. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios los cubrió con pieles porque ellos estaban desnudos, pero antes también estaban desnudos. Pero ¿qué pasó? Que cuando pecaron, entró la vergüenza en ellos. Fíjense, Dios no nos hizo para vivir con vergüenza, pero el pecado nos trajo la vergüenza. Y honestamente, hay muchos, y yo creo que de joven también era muy tímido, ¿no? Como muy vergonzoso, así como.
pero es parte de esa naturaleza pecaminosa que estaba y está en nuestras vidas. Y lo que era una inocente desnudez se convirtió por el pecado en un signo de impudicia. Es decir, nos entró vergüenza de nosotros mismos. Y dice que Dios los cubrió con unas pieles. ¿De dónde se sacan las pieles? De los animales. Así que el pecado de Adán y Eva produjo la muerte de por lo menos un par de animales. Es decir, animales inocentes, porque los animales no pecan, ¿verdad? Ellos no tienen raciocinio. Simplemente quiero que haga una reflexión acerca de que el pecado arrastra a la muerte. Y la maldición del pecado afectó al resto de la descendencia, al resto de la raza humana que vino de Adán y Eva. Y lo primero que sucedió, o el primer pecado registrado después de eso, es el fratricidio. Es decir, la muerte que le dio un hermano a otro. En este caso, hablamos de la muerte de Abel en manos de Caín. Y fíjese, comenzó con algo totalmente fuera de sentido, que un hermano mate a su propio hermano. Pero así es como camina la humanidad ahora. Ya para nosotros se ha vuelto casi normal que se mueran 20, 30 personas en esta ciudad, que los mataron de 4 balazos, de 5 balazos, de 10 balazos, de 8 cuchilladas, cualquier cosa. Nos parece como que ya vamos a ver cuál es el siguiente asesinato, vamos a ver cuál es el siguiente suicidio, el siguiente esto, el siguiente el otro. Pero no debe ser así. Dios no nos creó para que nos matemos unos a otros, sino para que nos amemos unos a otros. Y eso está confundido en nuestra mente. Por eso debemos entender que el pecado engendra muerte. Es un signo de muerte que Dios, en su infinita misericordia, con la sangre de Cristo, nos dio la oportunidad de limpiar. Ahora bien, la sangre de los animales, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, purificaba externamente al que había pecado y lo reconciliaba con Dios. Si usted estudia un poquito el Antiguo Testamento, ahí hay algunas ofrendas y ritos que se habla, y dice, y entonces el que ofrece recibirá el perdón o será perdonado. Pero déjeme decirle una cosa, que cuando Jesús fue al Calvario y derramó su sangre, usted no solamente fue perdonado. ¿Cuántos han sido perdonados por Cristo? Bueno, usted no solamente fue perdonado, porque la sangre de Jesús no es igual que la sangre de los animales. La sangre de Jesús no solamente te limpia del pecado, sino que transforma tu conciencia, transforma tu mente para que puedas vivir para Dios. Lea por favor el libro de Hebreos, capítulo 9, ¿verdad? Cerca del final. Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 15. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, ¿cuáles son los inmundos? Los pecadores, santifican para la purificación de la carne. O sea, la carne es lo que usted tiene externamente, ¿verdad? El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Así que aquí hay una purificación externa. Versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Mire cuál es el propósito de Dios. Aquí dice, para que sirváis. Dios no te perdona para que te olvides de Él, sino para que vivas para Él. Dios te da la oportunidad de ser su siervo. Por eso les decía al comienzo que Dios nos llamó para que seamos activos, para que vivamos para la obra de Dios, no en la obra de Dios. Es muy cómodo vivir en la obra de Dios, pero Dios no quiere que nosotros nos acomodemos. Él quiere que nos incomodemos, porque solo así estamos activos. Mire, un día vino uno y le dijo a Jesús: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Así le dijo Jesús: yo no tengo ni una piedra donde recostar la cabeza. ¿Todavía quieres venir? ¿Ah? Porque, ¿qué es lo que estaba pensando ese otro? Seguramente, si este tiene tanto poder, voy a vivir comodísimo. Claro, en el siglo XXI nadie quiere vivir cómodo. Todo el mundo quiere complicarse la vida en el siglo XXI. Quiere buscarse un teléfono que marque, que se demore 10 minutos en marcar hasta la otra, ¿verdad? Usted quiere así, ¿verdad? Ninguno, no. Claro. Ahora quieren pensar en Lucrecia y Rinzo en el teléfono. ¿Ah? Ya no quieren ni marcar. Uy, qué pereza marcar. Yo no sé qué traen los niños, pero mi nieto tiene 1 año, 4 meses. Él no sabe nada, pero le dan un teléfono y comienza a hacer así. Ya ni siquiera es el toque, sino que él está pensando en pantalla táctil. No sé por qué este mundo cada vez camina hacia la comodidad total. Un día se va a inventar a lo mejor una cama que sea oficina, que sea baño, no sé. No sé, imagínense ustedes. Pero todo el mundo anda buscando comodidad. Dios no quiere que usted sea cómodo. Dios quiere que usted sea activo. Dios quiere que usted se levante y comience a vivir para Él. ¿Cuántos quieren vivir para Él? Es lo que debemos hacer, mis hermanos. Gloria a Dios. La sangre de Jesús puede cambiar tu mente. No solamente perdonar tus pecados, sino cambiar tu mente para que tú le sirvas a Dios. Por eso es tan importante servirle a Dios. Si usted está aquí en esta mañana, usted está sirviendo a Dios. Porque usted está dando testimonio de que cree en Jesucristo y le está dando testimonio a los demás, y así cada uno a los demás. Pero no es todo lo que podemos hacer. Porque también hay una parte en la Biblia que dice: si hacemos todo lo que nos manda, considerémonos siervos inútiles. Porque Dios siempre quiere que hagamos un poquito más de lo que Él nos dice que hagamos. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Ahí está claro que Dios quiere más y más de usted. Y la Biblia dice: al que más se le da, más se le exige. Así es que por este motivo Dios proveyó un nuevo pacto, el pacto con Jesús, o a través de Jesús, para que usted y yo podamos ser restaurados a la imagen de Dios. Él pagó el más alto precio, ¿verdad? La vida de su Hijo unigénito por usted y por mí. Y fuimos justificados por su sangre para que recibiéramos por medio de Jesucristo la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien iría limpiando nuestras vidas de toda mala conciencia. Si usted ha estado acostumbrado a tener malos pensamientos, le aseguro que esos malos pensamientos van a querer meterse otra vez en su mente. Pero ahora usted tiene el poder de rechazarlos en el nombre de Jesús. Y usted puede decir: estos pensamientos no los acepto, no vienen de Dios. Yo lo he hecho 1000 veces. Mejor digo 10,000 veces. Porque a todos nos vienen tentaciones. A todos nos atacan los malos pensamientos.
Y si hay alguien que no le ataque los malos pensamientos, por favor, permítame tomarme una fotito con usted. Porque sería marciano. O yo no sé de dónde es que Dios tiene gente así. Pero en todo caso, tenemos ahora el poder de rechazar porque Cristo está en nosotros. Esa es la diferencia. El apóstol Pablo, cuando habla del perdón de Dios en Cristo, dice que Él nos revivió. ¿Cómo que nos revivió si yo estaba bien? Leamos Colosenses. Esta es una escritura que me encanta. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Está hablando de Cristo, el apóstol Pablo, y dice así, Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando Dios te perdona, te da vida. Si Jesús te perdonó, tú tienes vida espiritual. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Todos vivimos con cuerpo y alma, pero el espíritu está muerto cuando vivimos en pecado. Cuando le pedimos perdón a Dios, Dios perdona nuestros pecados y resucitamos espiritualmente. Y comenzamos a vivir una vida espiritual y nos comienza a interesar la ida a la iglesia, las cosas de Dios, cómo crezco, cómo oro, por qué debo hacer esto, por qué lo de allá, qué tan importante es el ayuno en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Usted comienza a preguntarse un montón de cosas. ¿Debo ser bautizado? ¿No debo ser bautizado? Comienza a preguntarse muchas cosas porque usted comienza a tener una vida espiritual. Usted ha nacido espiritualmente y cuando alguien nace es un bebé y un bebé necesita a alguien que lo alimente. Por eso los bebés, los que recién nacen en Cristo, necesitan ir a la iglesia para aprender más de Dios. Porque el diablo, como es astuto, también intenta quitarte la bendición de Dios para que tú sigas viviendo en la misma mentira del pasado, en la misma inmundicia del pasado. Por eso le doy gracias a Dios que me sacó de mi pasado de inmundicia, de pecado. A mí. A ustedes no, porque ustedes ya estaban listos. ¿Ah? Me voy a tomar una foto con todos, pero tengo que bajarme allá. Y el fotógrafo tiene que ponerse aquí para que... Aquí están los únicos que no pecan. La verdad, por eso dice la Biblia que Dios nos sacó del lodo cenagoso, que es ese lodo ya hecho casi cemento, de un lodo profundo, ¿verdad? Para que usted y yo le sirvamos a Dios. El apóstol Juan dice en su primera epístola que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, es decir, es el sacrificio perfecto que Dios acepta por nuestros pecados. No hay otro sacrificio. Si usted camina 3 kilómetros de rodillas y se hace pedazos las rodillas, le sale sangre y todo eso, Dios no le acepta ese sacrificio. Más bien, ese sacrificio es una blasfemia. Porque usted está negando el único y verdadero sacrificio aceptable delante de Dios, que es el sacrificio de la cruz en el Calvario. Ser de Cristo es posible mediante un arrepentimiento verdadero y el inicio de una relación eterna con Dios. No solamente un arrepentimiento, sino el inicio de una relación con Dios. Imagínese que Pedro conozca a Lucila y le diga: Lucila, ¿te quieres casar conmigo? Y Lucila dice: sí, Pedro, gracias, Lucila, nos vemos. Y nunca más la ve. ¿Cómo sería eso? Yo creo que Pedro engañó a Lucila. ¿Qué dice usted? ¿Ah?
Señor, yo quiero caminar contigo, perdóname. Dice, está bien, te perdono. Me voy con el perdón y allá te arranqué el perdón. Lo que pasa es que a Dios usted no le puede hacer lo que se le puede hacer a Lucila. Usted tiene que ser honesto y si se arrepintió, tiene que arrepentirse para siempre. El que ama sabe perdonar. Y aquí es donde vamos a llegar. Este es el meollo de esta predicación. La mejor parte de este mensaje es el perdón. Usted necesita ser perdonado. Pues pida perdón. Usted necesita perdonar. Perdone. Porque ya sabe que no nos podemos acercar a Dios si usted ha ofendido a alguien y no le ha pedido perdón, o si usted ha sido ofendido y no ha perdonado. Mire, humanamente nosotros lo podemos ver como nos dé la gana, pero la Biblia es la palabra de Dios y Dios dice que esa es la forma en que nosotros podemos ser libres. Y créame, yo lo he experimentado y millones en el mundo lo han experimentado y han sido libres. Por eso dice que Jesús, si nos liberta, nos hace verdaderamente libres. Dios nos dará la oportunidad de ser perdonados si nosotros nos acercamos con humildad y le pedimos perdón. Pero también necesitamos perdonar. Alguno dice, bueno, la verdad yo sí lo quisiera perdonar a este tipo, pero es que no lo merece. O a esta mujer, pero no lo merece. Yo le pregunto, ¿usted merecía ser perdonado por Jesucristo? ¿Hizo algo bueno usted como para que usted merezca eso? A ver, déjeme hacerle una idea bien clara sobre esto, porque aquí hay mucha confusión a veces. Cuando tengo consejerías veo que la gente se confunde con ese tema. Nadie recibe perdón porque lo merece, porque si lo merece, entonces no necesita ser perdonado. El perdón nunca se puede merecer. El perdón es un regalo, es gratuito, es gracia. Dios te perdonó por gracia. El libro de Efesios en el capítulo 2 dice que por gracia sois salvos. Eso significa que usted no hizo nada, ni podrá hacer nada para conseguir el perdón de Dios. Por eso me da mucha pena cuando hay religiones que le dicen a la gente que si reparten ni sé cuántas hojas se va al cielo, o que si hacen tantas obras o si da tanto dinero se van a ir al cielo. Eso es una mentira. Usted se va al cielo porque Dios lo ama y lo quiere perdonar. Usted no se va al cielo porque hizo buenas cosas. La Biblia es enfática, es clarísima. De hecho, la Reforma, que fue en el siglo XVI sobre la iglesia, que terminó creando al grupo de creyentes que se volvieron a la Biblia y otros que siguieron en los dogmas, fue justamente porque un monje leyendo las Escrituras dijo: la Iglesia Católica está equivocada y tenemos que cambiar, tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que ser la iglesia que Cristo dejó sobre la tierra. Y entonces se formó un movimiento de reforma, de salir del engaño, de las doctrinas que no son bíblicas. Y entonces comenzó a funcionar la gracia. Porque antes usted debe aprender la historia y a la gente le decían que si ponía tal o cual dinero, el alma de sus parientes iba a salir de un lugar llamado purgatorio que no existe y que se iba a ir volando al cielo. Esas son mentiras. Esos fueron engaños que desgraciadamente
mandaron a mucha gente al infierno, porque confiaron en que su salvación se podía comprar. Usted no puede comprar la salvación, es un regalo de Dios. Y usted tiene que valorar ese regalo de Dios. Y también la Biblia dice que Jesús nos enseñó que lo que hemos recibido de gracia, demos de gracia. ¿Cuántos han leído eso? Ok, si hemos recibido perdón de gracia, ¿qué debemos hacer? Perdonar de gracia. Si lo merece o no lo merece no es el punto. Yo perdono. ¿Y sabe por qué? Porque ahora Dios me ha dado su Espíritu Santo y yo tengo la capacidad de amar aún lo más desagradable. Es decir, a la persona más desagradable que usted pueda imaginarse. Yo no le estoy diciendo que usted ame los pecados de esa persona, ni las actitudes, pero mírelo como Dios lo mira. Pensemos así. Cuando Dios me salvó, ¿por qué me salvó? Es que yo era muy importante. No, yo no era muy importante, yo estaba en pecado cuando Dios me salvó, como todos. Y sabe una cosa, Dios se compadeció de mi ignorancia acerca de Él. Dios se compadeció, ¿me escuchó? Se compadeció de que yo era ignorante de las cosas que Él había hecho por mí. Y entonces tuvo compasión por mi ignorancia. Cuando alguien lo ofendió a usted, es porque es un ignorante de las cosas de Dios. Porque yo no lo puedo ofender a usted porque usted es creación de Dios. Usted es la mayor corona de la creación. No hay cosa más hermosa que el ser humano creado por Dios. Y yo no puedo tocar esa parte. Pero ahora que conozco a Dios lo sé, antes no. Entonces usted debe tener compasión de esas personas. Y no que se alegre con las malas actitudes o malas cosas que hagan, pero sí que usted mire con compasión a esa persona, la perdone, la libere y usted se libere. Hay una parábola que ya no hay tiempo para explicarla, pero se llama la parábola de los dos deudores. Ustedes pueden leer en su casa, en Mateo capítulo 18, del 23 al 35, anótenlo si quieren. Se llama la parábola de los dos deudores. Jesús la narró y dijo que había un deudor que le debía millones de dólares. Déjenme decírselo lo más escueto posible. Y otro que le debía cerca de $1,500 a otro amigo. Es decir, ambos le debían al dueño o al señor de ellos, a su amo. Ambos le debían a su amo. Entonces vino el que debía más y le dijo: como tú me debes tanto dinero, tú vas a ser mi esclavo y tu mujer y tus hijos y todo lo de tu casa van a ser mis esclavos. Y entonces este se arrodilló y se tiró al piso y dijo: dame la oportunidad, algún día te voy a pagar, que esto, que lo otro, ten compasión de mí. Entonces dice que su señor se movió a misericordia y lo perdonó. Pero él salió de ahí y se encontró con un amigo, con un consiervo de él, que le debía, vamos a decir, $1,600, y lo metió en la cárcel. Entonces después el Señor lo mandó a llamar a porque ya se enteró de todo el tema. Entonces le dijo: siervo malo, te perdoné millones y tú no has podido perdonar una pequeña deuda. Así que te voy a mandar a las tinieblas. Como les digo, eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 18. Y yo quisiera leerle nada más el final de esta historia. Si usted quiere revisarla en su casa, será magnífico.
El versículo 34 y 35 del capítulo 18 de Mateo dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así que el tema de hoy es que yo no sé a quién usted no le ha perdonado. Y yo no sé a quién usted ha ofendido. Pero usted sí sabe, ¿o no? O le digo al Señor que le haga acuerdo. Porque yo le puedo pedir al Espíritu Santo que le haga acuerdo y va a ver que usted le va a venir a su mente clarito. Porque Él nos hace acuerdo. Porque Él quiere limpiar nuestras vidas. Así es que yo les quiero pedir que nos pongamos de pie y hagamos una oración perdonando a los que nos han ofendido, por muy difícil que sea la ofensa. Pero hay dos cosas que a usted no lo dejan vivir en paz: la amargura de no perdonar y la culpa de no haber pedido perdón. Así que hoy vamos a sacar la amargura y la culpa. Son cosas demoníacas que están trabajando en su vida. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque no tenemos ningún motivo para no obedecerte, excepto nuestro orgullo, nuestra soberbia, la desobediencia a ti, el querer hacer nuestra voluntad y no la tuya. En esta mañana hemos comprendido, Señor, que vivir con amargura o con culpa no nos permite acercarnos a ti ni ser perdonados. Te rogamos en el nombre de Jesús que limpies nuestras vidas, Señor, de todas estas inmundicias. Hoy, delante de ti, bendito Dios, perdonamos a nuestros ofensores. Realmente nos duele en el corazón, Señor, tantas cosas que nos hicieron. Perdonar duele, Señor. Pero tú lo sabes, porque tú nos perdonaste en esa cruz, donde sufriste lo indecible. No hay nada que podamos decirte que tú no lo hayas probado. Por eso, hoy hemos decidido obedecerte y perdonarnos. Perdonar a los demás y también perdonarnos a nosotros mismos. Porque eso ha atascado mucho tiempo nuestro crecimiento en todo sentido. Ha dañado nuestra autoestima y nos ha tenido lejos de ti, Señor. Pero ahora queremos acercarnos a ti y hemos decidido perdonar de todo corazón a nuestros ofensores. No vamos a medir la grandeza de su ofensa. Vamos a medir la grandeza de tu amor en nosotros para poder perdonar. Señor amado, también reconocemos que hemos ofendido a muchos. Tu palabra dice: en cuanto sea posible, estad en paz con todos. Hoy hacemos la firme decisión de ir a pedir perdón a los que hemos ofendido. Primero a los de casa, Señor, y luego a los demás, porque queremos estar en paz contigo y queremos que tú nos perdones. No queremos vivir vidas desaprensivas o indiferentes a tu palabra. Tu palabra es nuestra regla de vida, Señor. Y si no perdonamos, si no pedimos perdón,
no te estamos obedeciendo. De nada nos sirve decir que estamos contigo si no te obedecemos. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, a ser valientes para ir y pedir perdón, pero también a ser valientes para perdonar y sacar toda atadura de nuestras vidas, Señor. Reconocemos que hemos vivido atados por esta amargura que ha estado destruyendo nuestros corazones, Señor. Pero hoy nos liberamos en el nombre de Jesús y declaramos que tu sangre preciosa que derramaste en el Calvario, Señor, nos ha limpiado, Señor, de nuestros pecados y nos ha dado nuevos pensamientos, nos ha dado nueva conciencia para que vivamos en tu victoria todos los días de nuestra vida. Por eso te adoramos, te damos gracias y toda la gloria solo a ti, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia Cristiana Alto Refugio.